Hola, hoy vamos a hablar de rendimientos a escala. Hemos estado platicando sobre funciones de producción, hemos hablado de conceptos de la función de producción y tenemos que, por ejemplo, cuando aumenta el trabajo, la variación de la producción respecto del trabajo está capturada por la productividad marginal del trabajo que nos indica el incremento de la producción cuando el trabajo aumenta en una unidad. Por otro lado, el producto marginal del capital nos indica el incremento en la producción cuando el capital aumenta en una unidad. Pero las productividades marginales se refieren únicamente al incremento o la variación de uno de los factores de producción, ya sea capital o trabajo. Pero pregunto, ¿qué le pasa a la función de producción? ¿Cómo varía la producción cuando hay una variación de ambos insumos, capital y trabajo, en la misma proporción? Es decir, aumentan ambos en 50% o se duplican, que querría decir un aumento del 100%. ¿Cómo cambia la producción cuando ambos insumos varían en la misma proporción simultáneamente? Para ilustrarlo, vamos a hablar de un ejemplo. Considere una economía en la cual existen tres productores de tortilla. Tenemos a Anastasia, denotada por a Bruno con la letra B y Constanza con la letra C. Sus funciones de producción dependen del capital y del trabajo dadas por, tenemos la producción de Anastasia, la producción de Bruno y la producción de Constanza. Considere que inicialmente los tres productores tienen insumos similares. Capital y trabajo valen uno, es decir, cada uno de ellos tiene una unidad de capital, una máquina para hacer tortillas y un trabajador. Para simplificar el análisis, vamos a considerar que los tres productores, la máquina de los tres productores es idéntica, exactamente igual. Y los trabajadores, cada trabajador de cada productor, tienen habilidades similares. Con estos niveles de capital y trabajo, la producción de tortillas de cada productor es, con esta unidad de capital y de trabajo, los tres productores producen 1,000 kilos de tortilla por día. Con una máquina y con un trabajador producen 1,000 kilos de tortilla al día. Pero en algún momento los tres productores duplican sus insumos. Es decir, el capital y el trabajo valen 2. Con este incremento, eh, igual los insumos son similares para los tres productores, y con este incremento, Anastasia ahora produce 2,200 kilos de tortilla. Recuerden que inicialmente la producción era de 1,000 con una máquina y un trabajador. Ahora que tienen dos máquinas y dos trabajadores, Anastasia produce 2,000 kilos de tortilla. Bruno, Anastasia, perdón, 2,200 kilos de tortilla. Bruno produce 2,000 kilos de tortilla al día y Constanza solo produce 1,800 kilos de tortilla. Los tres productores duplicaron los insumos, pero no todos duplicaron la producción. Cuando los productores duplican sus insumos, podemos ver que Anastasia produce más del doble de la producción inicial, Bruno produce exactamente el doble de la producción inicial y Constanza
produce menos del doble de la producción inicial. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué razón ocurren estas diferencias cuando lo único que ocurrió fue que variaron los insumos en la misma proporción, es decir, los duplicaron? ¿A qué se debe esta diferencia de producción? Se debe a los rendimientos a escala. Anastasia tiene rendimientos crecientes a escala, Bruno tiene rendimientos constantes a escala y Constanza tiene rendimientos decrecientes a escala. El concepto de rendimientos a escala está directamente relacionado con el rendimiento de función homogénea que ya hemos platicado antes. En concreto, recuerde que la función de producción Q, que depende de capital y el trabajo, es homogénea de grado beta si para lambda, que pertenece a los reales, se cumple que al multiplicar los insumos de la función de producción por lambda, podemos factorizar lambda elevado a la beta, que multiplica a la producción original. Y de aquí tenemos la definición de rendimientos a escala, sea Q una función de producción homogénea de grado beta. Entonces, si la función de producción es homogénea de grado mayor a 1, es decir, beta mayor a 1, la función de producción presenta rendimientos crecientes a escala. Si la función de producción es homogénea de grado 1, beta es exactamente igual a 1, la función de producción presenta rendimientos constantes a escala. Y finalmente, si la función de producción es homogénea de grado menor a 1, la función de producción presenta rendimientos decrecientes a escala. Entonces, a esto se debe el hecho de que al duplicar los insumos, Anastasia, Bruno y Constanza tengan Anastasia más del doble de la producción inicial, Bruno exactamente el doble y Constanza menos del doble de la producción inicial porque sus funciones de producción presentan diferentes rendimientos a escala. Y para, digamos que tener mejor este concepto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. La función de producción Cobb-Douglas presenta rendimientos a escala, en tal caso, ¿de qué tipo? Aquí tenemos la función Cobb-Douglas, que depende del capital y trabajo, L a la alfa por capital a la beta. Para verificar qué tipo de rendimientos tiene, si es que los tiene, aplicamos el concepto de su función homogénea. Entonces, tenemos la función de producción que depende de lambda por K y lambda por el trabajo, donde estaba el capital ponemos lambda por K, donde estaba el trabajo ponemos lambda por trabajo, y así podemos factorizar lambda a la alfa más beta por L a la alfa por L a la beta. Entonces tenemos que la función Cobb-Douglas es homogénea de grado alfa más beta, por lo que la función de producción Cobb-Douglas presenta rendimientos crecientes a escala si alfa más beta es mayor a 1. La función de producción presenta rendimientos constantes a escala si alfa más beta es exactamente igual a 1. Y finalmente, la función de producción tiene rendimientos decrecientes a escala si alfa más beta es menor a 1.